vamos al 28. Dice, más si te casas. En el 27, no sé si se dieron cuenta, ya está hablando a ti, es decir, a alguien en particular, pero implica a todos, a ustedes o puede ser a ti. El 28 sigue teniendo esa forma de referirse, Pablo, pero si tú te casas, como ejemplificando de muchos, no pecas. Y si la doncella se casa, ahí vuelve a retomar el tema de las vírgenes que comenzó en el 25. Y si la virgen se casa, no peca. Pero, dice Pablo, los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es a quién, cómo colocaron ahí, a quién se refiere, a uno solamente, una persona más que quiere casarse, o se está generalizando a los que piensan casarse. Después da la orden, no están pecando quienes piensan casarse. Entonces, indirectamente nos está diciendo nuevamente, había personas que pensaban el hecho de casarse era un pecado. Imagínense eso. El hecho de casarse, porque seguramente estaban pensando ahí va a haber la relación sexual, que a ellos les parece aparentemente algo impuro, no ser santo, alejarse de Dios. Así que aquí clarifica Pablo, si te casas o si se casan, o quien se case no está pecando, inclusive si la doncella, si la virgen, si la joven que no está casada se casa también, no está pecando. La palabra pecar es importante que aparezca ahí, no está desobedeciendo al Señor. Y casi como entre paréntesis aclara que quienes se casan, ya sea virgen, ya sea cualquier persona, van a tener aflicción de la carne. Nuevamente eso está hablando de los problemas, de los sufrimientos que un matrimonio podría enfrentar. Y la carne es no necesariamente el cuerpo, gracias, sino podríamos entender en la tierra, en la vida. Entonces una aflicción que les espera. ¿Cómo sabía eso Pablo dentro del matrimonio? Bueno, ahí ya no responde esto, pero Pablo dice, yo quiero que ustedes puedan evitar esta aflicción. Yo quiero que ustedes puedan evitar. ¿Cómo colocaron esta traducción, el versículo 28? ¿Alguien quiere compartir? Nosotros aquí en el Mixteco pusimos, pero si se casan, no cometen pecado, y así también no cometen la mujer virgen o soltera pecado si se casa, pero los que se casan van a sufrir, pero es un poco más general también, y yo no quiero que pasen eso, que sufran. Literalmente. Bien, aquí simplemente dos preguntas en la parte de si se casan, decías, ¿verdad? Sí. Si está, si corresponde también a la misma forma de preguntar en el 27. Sí, es la... Ustedes sería. Sí. Ustedes. Si se casan ustedes, sí. Y el 27 dice, ¿alguno de ustedes está ligado a mujer o dice solamente uno? El 27. Ustedes también. Muy bien. Entonces ahí que coincida el 27 y el 28 si se refiere a ustedes o a ti, que coincida eso. Y lo otro es que usaron ahí joven, virgen, escuché, en el 28. Eso comparar si también es en el 25 utilizaron eso. El 25 pusimos más, bueno, pusimos más
el 25 pusimos algo más general, personas solteras o que no se han casado, pero estamos considerando eso que nos dijeron de poner el enfoque más a una mujer, algo así. Sí, esa es la idea, porque ahí está retomando otra vez eso. Entonces, por algo Pablo está eligiendo referirse a las vírgenes. Implícitamente podemos pensar que esa fue la pregunta específica a los Corintios. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Quiero compartir lo que tenemos en zapoteco. Dice así: pero si tú buscas a tu esposa, no pasa nada. No es malo que hagas eso, refiriéndose a buscar a la esposa. Así también, si una muchacha encuentre a su esposo, no pasa nada. No es malo. No es malo que tenga esposo. Pero los que tienen esposo o esposa, todo tipo de cosas ven. Y yo no quiero que sea así con ustedes. La parte que usaron ahí, muchacha, ¿es la misma que está en el 25? No, en 25 está así en general, solteros, sea hombre o mujer. Sí. Sí, entonces ver si se puede considerar eso de utilizar el mismo. Y lo otro es cuando mencionaste busca a su esposa, ¿está implicando que su esposa está en otro lugar y que están separados a distancia? No, bueno, se refiere más así a que está soltero, que encuentra a su pareja, sí. Bien, Ajá. sí. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir su traducción? El náhuatl estoy viendo. La palabra casarse, yo debo, para mi forma de hablar el náhuatl es que debo decir quién se casa y si es mujer o hombre. En este caso estamos diciendo el hombre más si te, como Sebastián está diciendo, pero si te casas, se refiere aquí al hombre. O sea, en el español, casarse, pues, no, con la palabra, pues se refiere a los dos, pero en el náhuatl debo decir quién. Entonces aquí estamos diciendo, pero si se refiere al hombre, en la primera parte, ¿se debe referir como general o está bien así? Sí, eso depende del 27, cómo te referiste en la parte de si estás tú libre de mujer, no procures casarte, entonces ahí tiene que corresponder el 28. Es igual, así exactamente, como es lo que quería preguntar, igual venía pensando, se refiere a el hombre, si se casa el hombre. Sí, siempre es la idea general, porque ahí no especifica en el 28, ya no especifica, pero lógicamente este es el ejemplo que se aplica a los dos. Cualquiera que no está casado, si se casa, no peca. Y después dice explícitamente la virgen, la doncella, si se casa, tampoco peca. Creo que acá Juan también tiene algo. Como dijeron los hermanos compañeros mixtecos, aquí también hicimos lo mismo para poner la palabra ustedes. Entonces implica mujer, que sea hombre, que sea mujer. Es una idea para ponerlo así, para que sea los dos.
Ujú. Entonces, si pueden colocar ahí ustedes, entonces ahí ya abarca ambos. Si es posible. Hermano, hicimos aquí en Otomí, si le puedo leer la retro del 27-28, dice, perdón, 28 nada más. Pero si te casas, no es pecado eso. Y si una muchacha se casa, tampoco no es pecado eso. Pero los que se casan en estos días que hay hoy en día sufrirán. Y yo quisiera que no pasaran por este sufrimiento. Así dijimos. Ujú. Me parece muy bueno. Simplemente ahí verificar si en el 27 también están diciendo ustedes. Si alguno de ustedes. No, es singular en los dos. El de 27 es si vive tu esposa, no la dejes. Si no tienes esposa, no busques una. Y si te casas, te casas, ya puede ser cualquier de los dos, de hombre o de mujer, ¿no? Pero es singular. Excelente. Esa es la idea. Y lo otro es que usaron muchacha, y también sería bueno que vean el 25 si usaron también así. Es la misma palabra, mute. Uh-huh. Entonces. Tengo inquietud yo en aquí como el 25, 26, esa parte como que, si entiendo bien, como que se refiere el sufrimiento que está, y por eso Pablo dice, pues no busques. Y aquí del 28 como que cuando dice no es malo, es como alguien decía, como que retoma, ¿no? La parte de que unos pensaban corintios que era malo, la relación sexual. Y como que, y lo que acabo de escuchar como que, bueno, no sé, como que Pablo de repente resalta lo que venía diciendo más antes y aquí el 25, 26, 27 creo, como que un poco como que alaba si uno se queda soltero, pero por el sufrimiento, persecución que había, ¿estoy bien? O porque, como ahorita acaba de leer la hermana, como que conecta con este versículo de repente, el 27 y 28, no sé, estoy como... Uh-huh. Respecto a que Pablo alabe el estar solo, no sé si pensarlo así, él alaba que uno esté tal cual como está. Eso es el énfasis. Por eso es que 4 veces vemos que repite, quédese como está, quédese como está. Él simplemente se pasa al lado de los solteros diciendo por qué es bueno seguir estando, y eso va a seguir explicando en el 29, por qué es bueno seguir estando así sin casarse. Y enseguida vamos a ver eso. Pero no podríamos decir o inclinarnos a que solamente está alabando el hecho de no casarse. Ya. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda del 28? Entonces pasamos al 29, si no. Yo tengo otra pregunta ahí. En la última parte del 28, habla más general cuando habla de yo quiero evitárselo, yo quisiera evitarles, o tenemos que especificar que por el tiempo difícil que están viviendo, por eso le está aconsejando eso, o es mejor dejarlo un poco más general. Sí, la idea es en forma general, aflicción de la carne, aflicción de la tierra. Pero remontémonos a su situación, una situación de persecución. Imagínense una familia que el padre o el esposo se convierta y tenga que venir esa persecución, y tenga hijos y tenga esposa. Entonces es una aflicción casi doble que podría tener este matrimonio en comparación a un soltero. Entonces la idea es dejar en forma general
pero la aflicción que podría tener un matrimonio teniendo esa situación difícil es realmente grande. Ya no es solamente pensar en él, sino es pensar también en la familia. Sí, gracias. Tal vez como el 26 ya pone eso por el tiempo difícil o por los tiempos difíciles que estamos viviendo y por el contexto se puede dar a entender eso, ¿no? Y dejarlo más general en este final del 28. Muy bien, entonces vamos a ver el motivo por el cual Pablo esto está alentando. En el versículo 29 vamos a leer ahora. ¿Puedo mencionar Sí. algo? Es interesante en 1 de Timoteo 4:3, una cosa que Pablo dice, prohibirán casarse. También entonces también cosas que están pasando. Muy bien, entonces pasamos al 29 en adelante. Si alguien puede leer del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí viene el motivo por el cual estaba Pablo casi animando a que el soltero no busque casarse. Y esto dice Pablo, esto digo, hermanos, nuevamente es importante que se vea la misma palabra que utilizaron anteriormente, hermanos. El tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿A qué se refiere con eso? El tiempo es corto. Podríamos entender de dos maneras. Uno es que la venida del Señor se acerca, y eso siempre lo dijo, inclusive Jesús enseñó, que nadie sabe la hora, ni el día, ni los ángeles, ni yo, dice Jesús. Así que en cualquier momento el Señor vendría. El tiempo es corto de la venida del Señor. No hace falta especificar eso, simplemente para entender. Y casi siempre utilizó Pablo para alentar a los cristianos, no solamente de Corinto, sino de otros lugares también, recordando de que Jesús está por venir. Y el tener eso en mente, que el Señor está por venir en cualquier momento, nadie sabe la hora ni el día, es decir, en cualquier momento eso puede pasar ahora. Teniendo eso en mente, entonces es una forma de tener la fe o la fortaleza en el Señor constante. Entonces esta expresión de Pablo era muy habitual en sus cartas para animar que cada uno siga perseverando. Cualquier sufrimiento, cualquier situación que estaban pasando es pasajero, pero el Señor va a venir y nada de lo que hicimos para el Señor va a quedar sin recompensa. Entonces la segunda venida del Señor siempre fue una forma de animar de Pablo. Pero también se puede referir al tiempo aquí que tenemos o que tienen los corintios en la tierra, sobre todo en un contexto de persecución, en un contexto en donde cualquier momento le puede caer la muerte, el encarcelamiento. Entonces la vida en sí es corta. Y inclusive en la actualidad ni queremos pensar en eso. No queremos pensar. Pero la realidad es que el ser humano tiene un límite aquí, un tiempo. ¿Y por qué es corto? Porque si comparamos a todos los años que ya pasaron, desde Cristo hasta aquí más de 2000, y nosotros aquí tal vez 100 años máximo, es cortito. Es casi como un punto en medio de todo el tiempo. Entonces el tiempo aquí en la tierra es corto, totalmente corto. Y uno no quiere imaginarse cuánto tiempo nos queda. Un promedio en Paraguay, un promedio de vida
de un paraguayo es 75 años, según la estadística del 2022, el año pasado. Si yo calculo cuántos años me quedan, según ese promedio, sería, sí, más o menos 37, 38 años me queda. Es cortito. Pero no queremos eso normalmente pensar, ¿verdad? No queremos pensar. Pero esa es la realidad. Si nosotros pensamos en que el tiempo es corto, con más pasión viviríamos el camino del Señor, con más pasión trataríamos de saber más de Él, ya que el tiempo es corto. Entonces, esta forma de animar de Pablo es característica en todas sus cartas. Entonces, veamos de colocar esta palabra como que podamos entender de las dos maneras, tanto como que el tiempo de la venida se acerca, como el tiempo de la vida es corto, en forma general. Entonces, ¿qué es lo que resta? Dice Pablo. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Una forma general otra vez de decir, los que están casados como si no estuvieran casados. Ese como si no estuvieran casados no significa que las personas o los corintios vivirían hipócritamente en primer lugar, tal vez negando o viviendo como un soltero. Simplemente, bueno, no tengo esposa o no tengo marido y hago las cosas como un soltero hace. Eso no está enseñando Pablo aquí. Ese como si no es una forma de decir que eso en comparación, después va a decir, en comparación al servicio a Dios, siempre va a estar prioridad el servicio a Dios. No descuidando ni el esposo ni a la esposa, pero si comparáramos en la importancia, siempre el estar sirviendo al Señor va a ser importante. Entonces ahí no está hablando de hipocresía o de vivir una vida soltera, sino más bien de prioridad. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es servir al Señor. Y eso vamos a ver en el contexto. Así que ¿alguien quiere compartir esta primera parte? Porque aquí comienza casi como una fórmula que Pablo va a utilizar hasta el versículo 31, 29, 30 y 31. Vivan como si no. Entonces el primer ejemplo utiliza el matrimonio, después va a utilizar otros ejemplos que podríamos pensar a qué se refiere. Pero vamos a quedarnos con esta primera parte. El versículo 29. ¿Cómo hicieron la traducción? Hermano, aquí tenemos una duda y le vamos a compartir esta primera parte. Dice, hermanos, lo que quiero decirles es esto. Los días que están ya por poco se están acabando. ¿No es eso que tanto vale si se casaron o no se casaron? Así le pusimos ahí en la primera parte, tratando de apuntarle un poco a eso de qué prioridades que acabo de decir, ¿no? Pero en los demás versículos ya no le seguimos ese tipo de cosas. Estamos viendo que podríamos tal vez agarrar el patrón de ahí, pero quisiéramos saber sus pensamientos. Esta manera de comenzar veo que es muy buena. Y sí, hay un patrón que sigue Pablo. Comienza en este versículo 29, pero vuelve a repetir 3 veces este patrón en el 30 y una vez más en el 31. Si se puede seguir este mismo patrón, sería ideal. Perfecto, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Voy a compartir lo que tenemos en el zapoteco. Dice, ustedes
personas con quienes estudiamos la palabra de Jesucristo, esto es lo que deseo o quiero decirles. Nosotros vivimos muy poco en esta tierra. Ustedes, hombres que se han casado, no digan que porque se han casado, eso hace que no pueden continuar viviendo como Dios quiere. Sí, veo que sí hay una información ahí y hay que ver el 30 sí vuelven a repetir esa información las 3 veces, porque veo que colocaron ahí vivir como Dios quiere, ¿verdad? Esa es la idea, pero ver si de repente tal vez colocar más al final, porque esa fórmula se vuelve a repetir en el 31 3 veces, o ver inclusive si el contexto explica esa idea de vivir para el Señor. Porque pienso esa parte que colocaron ahí para explicar, agregar, vivir para el Señor, si colocaron ahí, seguramente en el 30 lo colocan 3 veces, con los que lloran, con los que se alegran, con los que compran, y en el 31 una vez más. Entonces ver eso, sí hay un patrón y que habla más de prioridad, de importancia, y como estaban diciendo, no tanto de desatención. Sí, alguien, aquí hay también una pregunta, un texto. Sí, mi pregunta es si no podemos dejar esa parte ambigua o general cuando dice que el tiempo es corto. ¿Cuál sería la sugerencia para traducir esa parte? La idea es que se deje en forma ambigua y que se entienda o que dé la posibilidad de entenderse las dos maneras que expliqué. Tanto que se refiere a la venida del Señor, como que se refiere a la vida aquí en sí es corta. Si hay forma de dejar ambigua y da esa posibilidad de entendimiento, entonces eso es lo ideal. Porque aquí en griego no especifica a cuál se refiere. ¿Y si no? Y si no, hay que decidir entre uno de los dos. Ese es el tema, decidir entre la vida es corta. Normalmente Pablo acostumbra con la venida del Señor, normalmente. Pero no está mal, no está fuera del texto si es que uno se inclina hacia la vida en la tierra. Sí, como tenía aquí. Sí. Voy a decir en náhuatl cómo quedó. Dice, empieza como en un, ¿cómo se llama? Como que va, bueno, dice así, guión, a ver, así pues, hermanos, como diciendo, esto es lo que quiero decirles, esto es, entonces hay 2 puntos, luego empieza, dice, no tenemos muchos tiempo o días, aquí dice, y va a terminar todo. Así tenemos. Luego sigue diciendo, por eso los que tienen esposa, que estén como si no lo tuviesen, para que puedan, para que, como dice, para que puedan trabajar para Dios. No sé si me corrigen si estamos añadiendo. Sí, esa parte para que quieran trabajar para Dios. No para que quieran, sino como da la idea para que puedan. Para que puedan trabajar para Dios. Sí, eso hay que ver si es necesario, porque como decía hace rato,
si eso colocan ahí al inicio, entonces me imagino yo que en el 30, los siguientes versículos colocarían y más de una vez. Entonces hay que ver si podríamos de repente borrar esa parte y ver si se sigue entendiendo. Porque después al final explica por qué es que ellos tendrían que vivir de esa manera. Indirectamente apunta a servir al Señor, pero también directamente va a explicar Pablo en el versículo 31. Entonces, si se puede borrar, sería mejor. La otra pregunta de arriba, más antes, dice usted, se debe como apuntar a la venida. ¿Se puede decir, aunque no dice el texto, bueno, en náhuatl se puede decir la venida del Señor, pero aquí está escrito como se va a acabar todo? Uh-huh. La primera partecita está como que no lleva la idea de no tenemos mucha vida, es corta, pero lo que estás mencionando se debe decir también la venida, pero no lo tiene así, sino como que va a terminar las cosas del mundo, más bien se refiere a la otra parte. Uh-huh. Uh-huh. Si se puede dejar en forma general que simplemente el tiempo, este momento está terminando, sería mejor, sin directamente decir que se refiere a la venida. Uh-huh. Aquí Pablo usa una palabra que se traduce como tiempo, pero en griego hay 2 palabras que se traduce como tiempo. Uno es cronos, que se refiere más a lo cronológico, algo, minutos, segundos, etcétera, y otro más como a un tiempo determinado de oportunidad o a un momento, a una estación, a un estado. Entonces, justamente Pablo utiliza este segundo término que se refiere a momento, situación o a un estado. Y Pablo usa este término unas 30 veces en sus cartas y en la mayoría de las veces casi da ese sentido de una urgencia de los finales de los tiempos, del fin de los tiempos, la venida del Señor. Douglas tiene también algo que compartir. Quiero compartir acerca voy a leer como del retro que de mi mente, que acerca de ese que dices, por eso ustedes hermanos, lo que quiero decir es que hay ya ni un poco tiempo, usamos una pésima ahí, que vamos a quedar vivir en este mundo y por eso desde ahora y adelante ustedes, los hombres que están casados y no deben de sobrepasar de preocuparse acerca de ellas. Uh-huh. Sí, está ahí hablando de vivir. El tiempo de vivir aquí se termina y da ese sentido de la vida terrenal, pero no descarta la segunda venida, porque si el Señor viene, también el tiempo de la vida es corta aquí. Sí o sí, ya no vamos a vivir, por lo menos en Corinto, ¿verdad? Entonces, si hay necesidad de especificar, esta traducción sería muy buena. El tiempo de la vida de vivir aquí termina. Si necesitamos especificar el tiempo. Quiero compartir igual lo que tenemos aquí en nuestro zapoteco. Dice compañeros compañeros en Jesucristo que creen. Yo les digo a ustedes, no venimos mucho tiempo a este mundo o al mundo. Por eso la gente que tiene su esposa o esposo tienen que servir a Dios.
como sirve uno que no tiene esposo o esposa a Dios. Nuevamente esa parte donde se dice servir al Señor, si hay alguna manera de sacar y dejar solamente vivir como si no estuviera casado, sería lo ideal. Como si no que Pablo usa, les estaba diciendo a los creyentes de Corinto cómo quería que ellos vivieran. Quería que se dieran cuenta de que las cosas de esta vida terrenal en comparación al servicio al Señor no son las más importantes. Cristo regresará o la vida terminará de uno aquí. Entonces todas estas cosas llegará a su fin. Cosas como casarse y después va a venir desglosando otros temas. Entonces todas estas cosas, tanto el casamiento y demás que vamos a seguir tratando, no durará para siempre. Entonces la prioridad es el servicio al Señor, pero sí se puede traducir, no en forma explícita, el servicio al Señor, el obedecer al Señor, es la traducción ideal. Vamos al siguiente entonces. Y ahí se repiten estos patrones de que Pablo ya comenzó en el 29 y vamos a agarrar el 30 y el 31 porque prácticamente es el mismo patrón. Comenzó con el matrimonio y ahora va con las personas que lloran como si no llorasen, dice. Es decir, vivir como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen, como si no tuvieran eso. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces ver eso si están utilizando la misma forma en el versículo 29, aplicando al 30 y al 31. Eso es lo primero que necesitamos verificar. Y parece ser que Pablo se está refiriendo aquí detrás de la palabra llorar. Es casi como pensar en un luto. En un luto, en una muerte de una persona. No digo que eso está pasando, pero parece, o eso está pensando Pablo, pero podríamos decir, o podríamos calcular que tal vez está pensando en un luto, aquellos que están pasando luto, no necesitamos decir de esa manera, como si no están de luto, o como aquellos que están inclusive celebrando algún acontecimiento, ya sea en la actualidad se celebra, por ejemplo, un casamiento o un nacimiento. Si alguno está en esta celebración de alegría, como si no disfrutaran, como si no se alegraran. Aquellos que están comprando, en Corinto era normal los comercios, muchas compras, ventas. Aquellos que están comprando como si no lo tuvieran. Y los que disfrutan de este mundo, estas son las personas. Podríamos calcular que aquellas personas que están, porque Corinto también era muy común los deportes, eso vamos a hablar en el capítulo 9, los deportes que hoy conocemos olímpicos, pero en esa región se los conocía como deportes ítmicos. Entonces era prácticamente uno ir y disfrutar de lo que estaba pasando. Pero puede ser eso o puede ser otras cosas que ofrecía la tierra o el mundo. Así que aquellos que están disfrutando como si no lo disfrutaran. Cuando leo este pasaje a veces pienso en un pastor. Impresionantemente un pastor en un momento tiene que estar en un luto y tiene que vivir, sentir lo que el hermano está sintiendo, pero quizás en ese momento otra persona está celebrando, está de cumpleaños. Y siempre digo, ¿cómo hace un pastor para cambiar eso inmediatamente? Pero es la fuerza justamente que aquí Pablo está diciendo, hagan como si no.
Realmente el enfoque del corazón es servir al Señor y no ser llevado por todas estas cosas o no dar prioridad a eso que viene diciendo Pablo. La concentración plena que no sea estas cosas que el mundo sí o sí nos da. El mundo sí o sí nos da, ya sea muerte, ya sea celebración, ya sea compra, venta, sí o sí, pero que eso no sea el enfoque, la concentración. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo tanto, sí, el 30 al 31? Nosotros en Mixteco dice, y los que lloran deben vivir como los que están felices, y los que están felices deben vivir como los que están tristes, y los que compran deben vivir como los que no tienen nada, o los que no tienen nada, y los que se alegran con las cosas que hay en este mundo deben vivir como si no estuvieran feliz con esas cosas, porque este mundo que vemos ahora se va a destruir, se va a destruir. ¿Alguna duda en estos versículos? Sí, bueno, no sé si está bien esa idea que deben vivir, como cuando decimos eso, los que, como al principio del 30 dice, y los que lloran deben vivir como los que están felices, los que están felices deben vivir como los que están tristes. Sí, ese como si es vivir o estar o... Sí, es una forma de entender, es vivir. Vivir. Gracias. Portarse también puede, en español se entiende portarse. Actuar también puede ser, pero que no suene a hipocresía. Y es una forma nuevamente de Pablo decir que lo importante no es eso. Es una forma. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Yo voy a compartir en náhuatl. Dice, bueno, se quedó como casi como en español, pero hay partes, voy a preguntar. Los que lloran, que estén como los que lloran, que estén como los que no lloran. Los que están felices, que estén como no están felices. Y aquí está interesante, dice, los que compran, que estén como si no es suyo lo que compran. Esa es mi pregunta también, si está bien. Y sigo otro cachito, el 31. Dice, los hombres que tienen muchas cosas en la tierra, aquí en la tierra, que estén, que se hagan como si no tuvieran, como si no tuvieran nada. Y luego dice, en la tierra, pues la tierra que existe ahora un día terminará. Bien, da esa idea y la parte de cómo los que compran como si no tuvieran lo que compraron, sí, da esa idea de poseer, como si no tuvieran lo que compraron o como si no tuvieran nada. Creo que hay alguien que tradujo de esa manera, como si no tuvieran.
nosotros decimos como si no fuera, a ver, los que compran, Mike, que estén como si no fuera de ellos lo que compran. Digo, el 31, los hombres que tienen muchas cosas aquí en la tierra, que se hagan como si no tuvieran nada. Bien, me parece bien. El mundo se acaba, el mundo se termina. Ese es el motivo principal. Indirectamente está diciendo es el servir al Señor, obedecer al Señor, como escuché en algunas traducciones. Pero si se puede borrar esa parte y dar esa idea que Pablo está explicando ahí, por qué uno tiene que vivir de esa manera, porque todo esto es pasajero. Todo lo que está en la tierra es pasajero. Todo va a terminar en algún momento. ¿Alguien más quiere compartir antes de pasar al versículo 32? Si no hay más dudas en estos pasajes. Sí, quiero compartir igual. Bueno, en el versículo 30 seguimos así llevando la idea de como se dijo en el 29, porque dice el 30, el 31, aunque ni la tristeza ni la felicidad y ni lo que tiene la gente en este mundo no va a impedir que sirva a la gente a Dios. Los que no les hace falta nada en este mundo, lleven en cuenta que no tienen nada en ella, porque pasajero es todo lo que hay en este mundo. Nuevamente ahí mi sugerencia es, si se puede borrar esta parte de servir al Señor. Entendemos que Pablo se refiere a eso implícitamente, pero no dice explícitamente, y simplemente dejar esa parte, porque todo lo que aquí tenemos es pasajero o termina. Esa es mi sugerencia. Es trabajar eso, a ver cómo queda, pero eso con tiempo, simplemente para que tengan en cuenta eso. Entonces podemos